tal mis hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este día y vamos a continuar con nuestra clase 26. ¿Se acuerdan que empezamos a estudiar las bienaventuranzas del Sermón del Monte la semana pasada? Y vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen de lo que revisamos la semana pasada. Y empezamos a ver que Dios bendice a la persona pobre, ¿no? Y dice la palabra de Dios que bienaventurados son los pobres de espíritu. Ya decíamos qué significaba aquello de la pobreza de espíritu. También vimos que Dios bendice a las personas que lloran y estuvimos viendo qué significa la voz pasiva en la Biblia, porque decíamos que la promesa para las personas que lloran es que recibirán consolación, y vimos que está en voz pasiva, lo cual quiere decir que es Dios mismo quien les va a dar consolación, y por eso se emplea la voz pasiva. También vimos que Dios bendice a las personas mansas. Explicamos también que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más importante que tenemos acerca de una persona mansa. También dijimos que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y platicábamos de que Dios así ha manejado siempre la justicia desde el Antiguo Testamento. Dios da leyes muy específicas. Platicábamos de aquello que decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, etc. También bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí hicimos una pausa, digamos, bastante larga para explicar que nos conviene ser misericordiosos y lo que significa ser misericordiosos, ¿no? Decíamos que no simplemente se trata de hacer obras buenas en favor de otros, sino que tenía que ver con la entraña, ¿no? Con conmoverme al ser misericordioso. También otra de las bienaventuranzas que vimos es que las personas de limpio corazón son bendecidas por parte de nuestro Dios, y pues evidentemente que Dios nos llama a ser de corazones limpios, ¿no? A no guardar ningún tipo de rencor en nuestros corazones, pero tampoco a ser personas de doble ánimo, sino ser personas que se conducen de una forma congruente todo el tiempo, ¿no? También decíamos que hay personas congruentes, pero que no son de limpio corazón, sino más bien que son malas siempre o sea, que actúan mal, ¿no? Esas personas también se podría decir que son congruentes porque son malas siempre, pero las personas de limpio corazón son aquellas que actúan bien siempre, no importa en frente de quién estén, ¿no? Y finalmente vimos la séptima bienaventuranza, y ahí es donde nos quedamos en la clase pasada, que dice que son aquellos que buscan la paz, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es lo que vimos la clase pasada, hermanos. Empezamos a ver este sermón de la montaña, que decíamos que Dios utilizó la acústica de ese lugar para ponerse a enseñar, y dio el sermón más famoso conocido probablemente en nuestra historia, ¿no? Pues vamos a orar, hermanos. Como decíamos la clase pasada, el día de hoy vamos a concluir la última bienaventuranza. Después vamos a hablar muy rápido de las dos parábolas que dijo nuestro Señor Jesús después de las bienaventuranzas, y vamos a pasar a una aplicación que es lo más importante que haremos en esta clase. Dios nuestro, muchas gracias por este día, gracias porque nos hablas a través de tu palabra, y te pedimos pues que así lo sigas haciendo, Señor. Estamos dispuestos a aprender. Te pedimos que quites todo estorbo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nos permitas aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo. Estamos en Mateo 5, de los versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y entonces aquí dice: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Y aquí, en este pasaje, en este contexto en especial, la palabra justicia significa que es el cumplimiento de las leyes divinas, ¿no? No a las leyes humanas. ¿Por qué? Porque fíjense, que podríamos caer en una contradicción.
porque alguien perseguido por la ley o por la justicia podría ser alguien que robó, alguien que mató, alguien que, que haya, pues que haya incumplido alguna de las leyes que están en nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, alguien que se haya pasado el rojo, ¿no? El semáforo rojo, pues puede ser perseguido por la justicia, alguien que no paga sus impuestos, ¿no? Y entonces podríamos decir que Dios está diciendo, bienaventurados son aquellos que tienen problemas legales, ¿no? Aquellas personas que están incumpliendo con las leyes, ¿no? Y es exactamente todo lo contrario. Dios está diciendo que Dios bendice a las personas que son perseguidas a causa de su fe. Es decir, a las que son perseguidas por los enemigos de Dios, ¿no? Entonces Dios me dice, por ejemplo, en sus mandamientos que yo ame, ¿no? Que yo procure el bien. Y entonces habrá gente que diga, pues no, este está loco, ¿no? Lo vamos a perseguir, porque ¿qué es eso de que anda enseñando que todo el mundo se tiene que portar bien? A eso se refiere, a que seamos perseguidos a causa de las leyes divinas, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio y todos los mandamientos, no honrar a nuestros padres, por ejemplo. Podría ser que alguien que es muy respetuoso con sus papás fuera criticado, ¿no? Pues para esas personas que han sido criticados por cumplir la ley de Dios, Dios les está diciendo que son bienaventurados a causa de los que sufren persecución, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es una invitación, por supuesto es una invitación a que cumplamos la ley de Dios, a que nos guiemos bajo esos parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que decían los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, hermanos, si hubiera una ley de nuestro país, en nuestra Constitución, que atente directamente a las órdenes de nuestro Dios, podemos decir como los discípulos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? A eso se refiere. Y se me viene a la mente un montón de cosas que están sucediendo ahorita mismo en nuestro país, ¿no? Hay mucha discusión acerca de, pues, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? A que debemos ser respetuosos de lo que las personas elijan de su sexualidad. Y la Biblia, hermanos, con todo el respeto a esas personas que Dios ama, por supuesto, y quiere, como decíamos la clase anterior, quiere que todas las personas sean felices, con todo respeto a esas personas, pero no es lo que las leyes divinas dicen, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? A su imagen, varón y hembra los creó. Y entonces cualquier persona puede venirnos y decirnos, hermanos, es que yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿no? Y decir, e incluso eso podría quedar grabado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y decir, esa persona es una mujer ante la Constitución y por lo tanto debe ser tratada como tal, ¿no? Sin embargo, pues para Dios no, para Dios, Dios lo creó hombre, ¿no? No lo creó mujer, por tanto, es necesario que nosotros en el amor de Cristo, y eso es muy importante recalcarlo, en el amor de Cristo, pues lo tratemos como Dios lo creó, ¿no? Porque esas son las leyes divinas, por ejemplo. Muy bien, hermanos. El texto termina con dos parábolas cortas, que es la parábola de la sal y la parábola de la luz, ¿no? Y dice así el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y segundo, la parábola de la luz afirma que los creyentes dan luz al mundo. Ambas terminan llamando a los creyentes a predicar el evangelio para dar sazón y luz al mundo. Y entonces, como es un sermón completo, o sea, no son ideas separadas, hermanos, pues lo que en ese momento quería decir nuestro Señor Jesucristo es, aquí están las bienaventuranzas, ¿no? Aquí benditos son, ya fuimos desglosando uno por uno, benditos son estas personas que hacen esto, benditos sois si haces aquello, ¿no? Y etcétera. Y luego sigue contando estas parábolas, ¿no? Y entonces es una invitación a buscar, pues, ser pobres de espíritu, ¿no? Es una invitación a
comportarnos de acuerdo a los valores de Dios, ¿no? Y decíamos en la semana pasada que los valores de Dios se contraponen a los valores del mundo. Y esto, hermanos, vamos a pasar a la aplicación ahora, lo podríamos comparar con los dichos o los proverbios populares, ¿no? No sé si ustedes han escuchado aquello de las apariencias engañan, o no todo lo que brilla es oro, o nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Más o menos así dice ese refrán. Pues por medio de las bienaventuranzas, Jesús nos enseña algo similar. Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios no se deja llevar por aquello que el hombre ve. ¿Se acuerdan también de la historia cuando el pueblo de Israel exige rey? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel pues elige a Saúl, ¿no? Un hombre bien, pues dice la Biblia que era guapo, alto, ¿no? Era un hombre militar. Y cuando Dios desecha al rey Saúl, Dios le dice a Samuel, le dice a Samuel que busque un rey. Y entonces Samuel va a buscar el rey y entonces hacen pasar uno por uno y entonces con cada uno de ellos viene el mayor, ¿no? Viene el mayor y Samuel dice, pues este es, ¿no? Y luego viene el segundo y dice, pues este sí ha de ser. Y entonces Dios le dice a Samuel, no te fijes en las apariencias, ¿no? Porque Dios no mira lo que está frente a sus ojos, sino Dios mira el corazón, ¿no? Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios se fija en el corazón más que en las apariencias, ¿no? Incluso con grandes hombres de la fe, pues, y de hecho es una excelente noticia para nosotros, hermanos, porque quiere decir que no importa lo que se ve aquí, ¿no? No importa si no tenemos un título muy importante, no importa si somos los menores como el rey David, ¿no? No importa si tenemos miedo, como aquella historia de Gedeón, era una persona con mucho miedo, eso lo estudiamos en los devocionales, a Gedeón. Era una persona temerosa que se ocultaba porque había mucha opresión por parte de los filisteos. No importa si somos débiles. Gedeón era un hombre débil, no era el menor, no tenía posesiones. De hecho, él se lo dice al ángel de Jehová, le dice, oye, pero ¿cómo te fijas en mí? Pues mírame, ¿no? Pues Dios no ve eso, ¿no? Dios ve el interior. Entonces, Dios valora, y en ese sentido en el que Dios no ve lo que el hombre ve, pues Dios valora a la persona pobre, a la persona que sufre, a la persona mansa, a la persona que practica la misericordia en todas sus relaciones, a la de limpio corazón, a la que busca la paz, ¿no? Nuestra sociedad, por otro lado, y ahorita lo vamos a ver, estarán ustedes de acuerdo conmigo, valora a la persona rica, ¿no? A la persona a la que llamamos exitosa, a la persona jovial, a la persona atrevida, a la que tiene el éxito económico y social, y éxito pongámoslo entre comillas, ¿no? Esa es la persona que nuestra sociedad valora. Algunas mujeres jóvenes, por ejemplo, es muy común que se burlen de aquellos hombres estudiosos, de aquellos hombres responsables, trabajadores que se dedican mucho al estudio. Y estas mujeres jóvenes les parece que es mucho más excitante salir con un rebel, ¿no? Con una persona que no conoce los límites, ¿no? Que les ofrece experiencias del mundo que tienen que ver más con la adrenalina que con otra cosa, ¿no? Lo triste de eso, porque si eso fuera bueno, pues cada quien, ¿no? Pero lo triste de eso es que usualmente, en general, y hay sus honrosas excepciones, pero en general, esas personas que parecen más excitantes o que nos pueden ofrecer mayores aventuras en nuestra vida, cuando al paso del tiempo, esas relaciones para esas mujeres que se fijan en este tipo de personas, pues pueden salir embarazadas y que creen que estos chavos que parece que tienen todo el tiempo la vida de aventura y no sé qué, pues no se quieren hacer responsables de los hijos, o si se llegan a casar porque dicen, pues te embaracé, me voy a hacer cargo y no sé qué, pues resulta que siguen viviendo así y tienen otras parejas, engañan a las esposas, y aquel muchacho matado, nerd, ratón de biblioteca en general, y vuelvo a recalcar que en general,
porque habrá sus excepciones, pues resulta ser mejor padre, un hombre trabajador, un hombre de casa, un hombre que se hace responsable, ¿no? Entonces, por eso decía que los valores de Dios se contraponen con los valores del mundo o con lo que el mundo valora, ¿no? Dios valora aquello que no necesariamente el mundo valora, ¿no? ¿Qué decir, hermanos? ¿Qué decir de aquellos dichos, o sea, las bienaventuranzas o las enseñanzas de Jesús se contraponen a los dichos como este? De que lloren en mi casa a que lloren en la suya, pues que lloren en la suya, ¿no? En lugar de buscar sufrir yo, ¿no? Otro dicho es, el que no tranza, no avanza. Pues es una idea que se contrapone a las bienaventuranzas que estuvimos viendo, ¿no? Piensa mal y acertarás, en lugar de sé misericordioso y sé de corazón limpio. Aquí dice, piensa mal y acertarás, pues no tiene que ver con las enseñanzas del reino. Otro dicho es, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Es otro dicho muy conocido, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. En lugar de, como decía, ser pacificadores, buscar el bien ajeno por encima del propio, ¿no? Otro dicho es dando y dando. Si me das, te doy, ¿no? Como negociando. Y la Biblia dice, no solo en las bienaventuranzas, sino a lo largo de la Biblia dice Dios que amemos a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan cómo estudiamos la semana pasada? E incluso más adelante en los evangelios dice Jesús, si alguien te dice que recorras con él 1 kilómetro o 1 milla, ve con él 2, ve con él el doble. Si alguien te pide una túnica, dale también tu capa, ¿no? Entonces, todos estos valores que el mundo tienen que ver mucho con cómo le hago para yo no salir afectado, ¿no? Yo no voy a ceder, yo no tengo por qué dar mi brazo a torcer, ¿no? Ese es otro dicho, ¿no? Pues no da su brazo a torcer. Si a Jesús le preguntáramos, él diría, no, pues tú pon el bien común por encima del bien propio, ¿no? Podemos decir entonces, hermanos, que lo que nos hace verdaderamente felices, y este es el propósito de esta clase, porque iniciamos con unas preguntas la clase pasada, ¿no? ¿Verdaderamente puedo ser feliz? ¿Dios quiere mi felicidad? Y entonces la respuesta es, ¿podemos vivir felices si vivimos para Dios? Si vivimos para Dios. Y Dios se encargará del vestido, del alimento, de la vida, de nuestro cuerpo, del día de mañana, puesto que mismo Jesús mismo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué son todas esas cosas? Pues Dios está hablando antes de que no nos preocupemos ni por qué habremos de comer, ni qué habremos de vestir, ni qué habremos de vivir, ¿no? Y dice ahí que la vida es más que el alimento y más que el vestido, ¿no? Entonces no tenemos por nada de qué preocuparnos. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Qué nos quita el sueño, hermanos? Pues eso, entreguémoselo a Dios y vivamos como Él quiere que vivamos. El problema es que de pronto no le creemos a Dios porque empezamos a confiar en Él y puede ser que veamos cosas que no van del todo bien, ¿no? O sea, que nos estemos portando cristianamente como Dios dice y nos empieza a ir mal y decimos, no, pues no está funcionando. Allí está el verdadero reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para confiar verdaderamente en Dios y decir, Señor, voy a vivir como tú quieres que viva y esperando en que tú cumplas tus promesas, ¿no? Esa es la felicidad, hermanos. Podríamos decir entonces que los libros de autoayuda pues nos han mentido. Autoayuda, ¿no? O sea, ¿cómo soy feliz? Autoayudándome. Pues la felicidad le duela a quien le duela y con perdón de si alguien cree en los libros de autoayuda, pues la felicidad no está dentro de nosotros, hermanos. Por nosotros mismos no podemos ser felices. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza. Desde que Adán y Eva pecaron,
pues nos heredaron esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no podemos ser felices por nosotros mismos. La felicidad no está dentro de nosotros. Por eso mismo, no podemos autoayudarnos. Necesitamos buscar la felicidad en quien sí nos la puede dar, en alguien que no esté en la misma condición que estamos nosotros. Es como si hubiera una persona que no sabe nadar y que está en medio del mar, embravecido con las olas, y se quiere autosalvar. Pues no va a poder. Necesita la ayuda de una persona que no esté en la misma condición, de una persona que esté en un barco y nos aviente un salvavidas, o de una persona que sí sabe nadar y que nos puede ayudar a salir del embrollo en el que estamos metidos. Pero decir que una persona que no sabe nadar y que está muriéndose en medio del mar se puede autosalvar es una ridiculez. Por lo tanto, decir que nosotros podemos buscar la felicidad dentro de nosotros es una ridiculez, hermanos, porque estamos en una condición pecaminosa. También podemos decir entonces que las revistas de la farándula también nos han mentido. Decir que la felicidad se encuentra en el dinero o en las posiciones que podamos tener, si es muy famoso, si es el director de una gran compañía, si es el presidente de una gran nación, entonces es feliz. Eso también es mentira, porque Jesús decía, bienaventurados los pobres, ¿no? Los dijimos de espíritu, o sea, el texto dice de espíritu, pero analizamos que los pobres, los que les hace falta algo para vivir, ¿no? Algo para vivir bien. Y hablábamos de pobreza material o hablábamos de otro tipo de pobreza, ¿no? Entonces, Dios ofrece la verdadera felicidad, hermanos. Dios ofrece la verdadera felicidad, y esa es solo por medio de la acción salvífica de su Hijo Jesucristo. Esa es la felicidad. Vivir para Jesús. Y miren, hermanos, habrá quien todavía lo ponga en tela de juicio y diga, pero yo creo en Jesús, y esto puede existir, pueden existir casos, y me parece a mí, desde mi punto de vista, han existido casos en la historia real de personas que toda su vida creyeron en Jesús y no tuvieron como paz, no tuvieron salud, no tuvieron una vida cómoda. O sea, eso puede existir. Y es más, vamos a agravarlo todavía más, vamos a agravarlo. No sé si esto que voy a decir yo sea realidad, se cumpla siempre o se cumpla en algún caso, pero vamos a agravarlo, hermanos. Supongamos que hay una persona que nunca en su vida, desde que nació hasta que se murió, nunca experimentó ni un momento de felicidad. Supongamos. Yo creo que no puede pasar porque hay momentos que nos hacen felices. Pero supongamos que esta persona es cristiana, fue cristiana. Entonces nació y murió, y todo ese tiempo fue infeliz. Yo creo que no puede pasar, porque si decimos que fue cristiana, por lo menos tendría un momento en el que fue feliz, y fue cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador y se dio cuenta que viviría eternamente a su lado. Yo creo que... Pero supongamos que este fue el único momento feliz en su vida, ¿no? Tenía una enfermedad que no se le podía quitar. Póngale usted todos los ingredientes difíciles que se le pueden poner a la vida. Escasez de dinero, escasez de salud, escasez de relaciones. Póngale usted lo que usted quiera, que era una persona que se casó y su esposa la engañó, tuvo hijos y sus hijos lo odiaban, lo trataban mal, no veían por él. O sea, póngale usted todas las agravantes, todas las situaciones habidas y por haber más crueles que le pueden pasar a una persona, ¿no? Y digamos, entonces, ¿Dios quiere la felicidad para esa persona? ¿Dios quería la felicidad para esa persona? Supongamos que vivió conforme Dios quería que viviera, no era una persona bien cristiana, ¿no? Así que misericordiosa, de corazón limpio, que pacificadora, siempre buscaba la paz, ¿no? Pero por lo que usted quiera, solo fue feliz en el momento en que recibió a Cristo en su corazón. Todo lo demás fue un desastre. En su escuela lo trataban mal, era buleado, era criticado
como decíamos, lo engañó su esposa, sus hijos no lo querían, estaba enfermo, no solo una enfermedad, póngale usted que tenía muchas enfermedades, ¿no? Hermanos, Dios nos ofrece vida eterna. Para esa persona, si es que existe, y para nosotros, Dios nos ofrece vida eterna. Entonces, póngale usted que esa persona vivió 100 años. ¿Cuánto es 100 años? ¿Cuánto es 100 años comparado con la eternidad? Y la respuesta es, pues nada, porque la eternidad es eterna, ¿no? Como su nombre lo dice, o sea, no se puede medir, no termina. Entonces, la cantidad de años que vivamos, hermanos, sean 15, sean 20, sean 100, sean 1000, comparados con la eternidad, pues no significa nada. Eso es lo que ofrece Jesús. No importa que no tengamos ni un momento feliz en esta tierra. Si entregamos nuestra vida a Dios, si le entregamos nuestro ser a Dios, si nos declaramos incompetentes en esta tierra y que solo Jesús nos puede salvar, vamos a tener una eternidad felices al lado de Dios, plenos, sin enfermedades, sin dolor, sin tristeza. ¿Se acuerdan cómo dice Apocalipsis? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos porque las primeras cosas pasaron. Imagínense que esa persona llega infeliz, toda infeliz, con su Señor con un pañuelo blanco le dice, no te preocupes, no te preocupes, todo está bien a partir de hoy. No te preocupes. Los 80 años, los 100 años, los 45 años que hayas vivido en la tierra se terminaron. Tu dolor terminó. Puedes pasar al gozo de tu Señor. Y dice Mateo 16:26 para contrastar con la Biblia. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Entonces comparemos a una persona que vivió muchos años también en la tierra y tuvo dinero, tuvo salud, tuvo una familia bella, era admirado por los que lo rodeaban, ¿no? En la escuela siempre fue, pues por lo que usted quiera, el guapo, el inteligente, o sea, era un tipazo, ¿no? Era una persona que no le hacía falta nada, ¿no? Lo tuvo todo, pero nunca aceptó al Señor Jesús. Ganó mucho dinero, fue director de muchas empresas, a lo mejor tenía muchas casas, muchas posesiones, ¿no? ¿De qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo más que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ese es el consuelo que tenemos, hermanos. Si vivimos como Dios quiere que vivamos, la eternidad nos espera. No importa cómo nos vaya aquí en la tierra. Si nos dio COVID, si no nos dio COVID, si fuimos pobres, si fuimos ricos. Porque eso usualmente no sucede, sino más bien vamos viviendo, ¿no? Como en etapas de un año me iba bien, un año me iba mal, ¿no? Se me picó una muela, se me cayeron los dientes. No importa, hermano, lo que nos haya sucedido. Si vivimos de acuerdo a como Dios dice, nos espera una eternidad sin dolor, sin enfermedades, sin preocupaciones, sin coronavirus, sin políticos, sin, póngale usted lo que usted más le choque, eso no va a haber en el cielo. Eso no va a haber en el cielo. Se acabó el sufrimiento. Esa es la promesa. Entonces ese es el beneficio de vivir bajo los valores de Dios versus vivir contra los valores del mundo, ¿no? Y esa es la aplicación, hermanos. No existe la autoayuda, ¿no? No es verdad lo que nos dice la farándula. Lo que es verdad es lo que está en la palabra de Dios y está comprobado y garantizado, hermanos. Y pues que Dios les bendiga. Esta es nuestra lección número 26. El próximo domingo estaremos viendo la lección número 27. Y pues vamos a orar. Dios nuestro, muchas gracias por esta lección que nos permites estudiar. Gracias por tu palabra, por tus bendiciones, Señor, por lo que quieres para nosotros, por tu interés para nosotros. Dios nuestro, muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Un saludo. Nos vemos en 8 días.